Hoy, en 678, no conforme con Barrio Nuevo, Cariglino, Redrado y Los Dualde, el candidato de la derecha incorporó a Rico. Y Rico tuvo un debut poco feliz al estilo Carrió. Para diputados en la provincia usted votó a Massa. Y lo voy a votar ahora. Como Amadeo se había bajado, no teníamos ni candidato. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo con que la alternativa hoy es Massa. El país va a aguantar 2 años más de gobierno de Cristina. El país va a aguantar 2 años más de gobierno de Cristina. ¿Usted qué cree? Y yo creo que lo va a aguantar. Lita, ¿usted cree que de todos modos la presidenta tiene que tomar decisiones, tiene que gobernar 2 años? ¿Usted la ve a ella dispuesta a gobernar? Hay que gobernar, hay que gobernar. ¿Qué imagina usted los próximos 2 años? No, tanto yo no imagino. No, tanto yo no imagino. Trenes, el Mitre y el Sarmiento estatizados. Tragedia de Castelar. Pericia desmorona mentiras. Fueron reestatizadas 2 líneas de trenes muy importantes, el Mitre y el Sarmiento. De esta manera se completa la reestatización de los trenes en el área metropolitana. Ministro, leíamos esta mañana tempranito que el gobierno decidió estatizar las líneas de Mitre y Sarmiento. Explíquele a la gente qué significa esto. Sí, a ver, los trenes son del Estado. Estamos regularizando la situación y estamos convencidos que el Estado debe asumir la responsabilidad para que el sistema ferroviario se recupere en Argentina. Esto es sumamente importante, de hecho lo estamos haciendo. Y el tema tiene que ver con la formación Chapa 1, el tren que se accidentó en Castelar. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema. En Castelar, los 3 frenos funcionaban. Me parecería también correcto que los jueces investiguen al sindicato, que de alguna manera u otra siempre están en el lugar del hecho diciendo que el Motorman no tuvo nada que ver antes de las pericias. El gobierno salió a plantear que el sistema de frenado de ese tren era nuevo y que estaba en óptimas condiciones. Evidentemente, el gobierno tiene información que es errónea. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema. El debate sobre la seguridad. Ha fallado el Estado en la minoridad en la Argentina. Hay un régimen penal juvenil que en la Argentina todavía no existe, que debemos darnos ese debate. ¿A partir de cuántos años? 16, de los 14. 14 años en la cárcel, en un calabozo. No, pero nadie te está diciendo es? en la cárcel, Mirta. Lo que estamos diciendo es que no tienen que estar en la calle. Y los jóvenes no tengan el mismo tratamiento que un adulto, por supuesto, pero hay que reinsertarlos en la sociedad. Yo tengo una posición al respecto muy clara, no votaría una cosa de esas, de bajar la imputabilidad. Ahora, discutir un régimen penal juvenil, sí, claro, me parece que es estupendo. Que requiere analizarse un régimen penal juvenil para analizar con criterio, eso sí, desde los 14, no desde los 16, como está en la actualidad. Nosotros, el Frente para la Victoria, no está discutiendo la baja de la imputabilidad, lo que está discutiendo es lo que es un régimen penal juvenil. Este tema tiene debatido y discutido. Nos visita el abogado Esteban Rodríguez Alzueta. Crece la polémica en el macrismo por el significado de círculo rojo. Pero Macri se la dejó servida a Cristina al hablar del círculo rojo. No, me parece que lo que hizo fue alertar de que este tema empieza a ser un tema. El círculo rojo es un tema. Cuando yo iba a la facultad era el establishment. No son los formadores de opinión, son las personas que tienen decisiones de poder en la Argentina o en cualquier país del mundo, digamos. No es una cosa nueva, novedosa que sacamos así de la cacerola. Otra propuesta del macrimacismo. Para mí Aerolíneas es como el absurdo del nacionalismo popular, del ONACAM Pop. Uno dirá, bueno, ¿qué beneficios tiene para la Argentina? Y eso me gustaría saberlos, porque yo no veo ninguno. ¿Pero habría que privatizarla entonces o dejarla como aerolínea de bandera? Veámosla, o entregársela a los trabajadores, no sé. O entregársela a los trabajadores, no sé. Mega 10. Patinó Florcita Echeves. Diario Clarín de 1973. Golpe militar en Chile. Se mató Allende. Diario La Nación de 1973. Triunfó la revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende. Tweet de Florencia Echeves. Muchos se sorprenden porque La Nación había titulado Revolución al golpe contra Allende. En unos años, ¿qué show nos haremos con tapas de Tiempo? Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio
camina. Otro día de bellas noticias. 1. Córdoba, la ayuda para los afectados. Córdoba, Nación ayudará a damnificados. ANSES anunció una serie de medidas para los afectados por el incendio forestal que consumió más de 50.000 hectáreas. Se duplicarán por 2 meses los haberes jubilatorios y todas las asignaciones familiares. 2. Vuelve 678. Afiches. Fidel dispersa médicos por el mundo. Obama dispersa soldados por el mundo. Adivina quién es el dictador sanguinario y quién es el Premio Nobel de la Paz. 3. Eve y un premio para Susana Trimarco. Contame un poco cómo fue el rato que compartieron con Susana Trimarco ayer. Bueno, fue maravilloso. Primero que el premio Rodolfo Walsh se lo entregó Eve y nos parecía importante que se lo pueda entregar no solamente como un gesto de amabilidad, sino como un hecho profundamente político en lo cual se puedan enlazar diferentes luchas que tienen una plataforma común, ¿no? Luchadoras por un mundo mejor. 4. Carmen Barbieri. Definiciones sobre política y moda. Hay una ola de artistas, hace varios años, ¿no? Ahora, que se comprometen o que hablan públicamente sobre política, opinan. Lo único que te puedo decir es que yo voté a Cristina, que yo voté a la presidenta, que me enamoró su forma de hablar, que me encanta que una mujer esté al poder, porque confío en las mujeres, sé que las mujeres somos fuertes y podemos llevar adelante muchas cosas, y que todavía le tengo fe, mucha fe a Cristina. ¿Mirás 678, por ejemplo? No veo. Vi el otro día un poquitito para ver cómo estaba vestido él. ¿Quién? ¿Barragán? Sí, para ver cómo estaban vestidos, sí. 5. Prometedor cierre musical con Diego Frenkel. Y nadaremos sobre la rompiente. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Empieza 678. Un programa que despegó hace rato. Amigos, esto comienza aquí, la edición número 678 de Su Atención, por favor. Un saludo para Barone, para Sandrita Rusio, para todos los muchachos. 678, llegó finalmente la edición número 678 de Su Atención, por favor. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayudan a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Muchísimas gracias por haber puesto la tele acá y a esta hora en este canal. Chicos, buenas tardes, señor de la campera. Buenas tardes. Por eso te estás cambiando de ropa últimamente mucho. Por favor. Ahora lo descubrimos, yo no sabía eso, pero... Yo me he visto siempre igual, tengo 2 sacos, 2 camisas. Vos decís que Santiago Val mira el programa, pero Santiago Val pero no. igual Carmen no dijo nada. Si no, le mandaba un beso y todo. Con Pero Santiago bueno, Val esto si no se pasaba. animó, Con Santiago Val no pasaba. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Esteban Rodríguez Alzueta. Es abogado, es magíster en ciencias sociales, es docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y también en la carrera de periodismo de la Universidad de La Plata. El hombre es ensayista, ha escrito un montonazo de libros, entre ellos Justicia Mediática, Contra la Prensa, dirigió el proyecto de investigación de la inseguridad en los barrios y integra la campaña contra la violencia institucional. Esteban,
Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos hoy a tener varios temas. Vamos a hablar de las últimas pericias en el tren de la tragedia de Castelar. Vamos a hablar de los problemas entre aerolíneas y los radicales. Vamos a hablar del progresismo o no del presidente Mujica, uruguayo. Y vamos a tener a Diego Frenkel haciendo música aquí en nuestros estudios en vivo y en directo. Y estaba Frenkel de verdad con su guitarra y sus músicos ya ensayando, así que vamos a tener música con Frenkel. Ahora vamos al primer informe que tiene que ver con este tema que venimos tratando estos días, el debate sobre la seguridad. Lo vemos. Se siguen sumando voces al debate sobre seguridad. El pepetiano Mauro Federico y nuestro gran amigo Andy Kuznetsov así charlaban sobre el tema seguridad. A mí me preocupa la inseguridad, de verdad. Me preocupa la inseguridad porque uno puede decir, por ejemplo, no sé, es una parte que sí le envidiamos a otros países, me parece, ¿no? Cuando uno dice, y en España ahí están viniendo para acá y hay la verdad que ya tiene un montón de problemas que antes no tenían. Pero el tema de la inseguridad realmente no es como acá, por ejemplo. Acá realmente es peligroso. En serio, me parece, ¿no? Hay un quilombo acá de inseguridad y que tiene que ver con un montón de cosas también. En general las comparaciones... Se mezcla la droga, el delito y un montón de cosas. Exacto. En general las comparaciones con las ciudades del llamado primer mundo, por supuesto que son claramente desfavorables a nuestro país y a Buenos Aires en particular, pero no está tan mal Buenos Aires como ciudad en comparación con otros distritos o con otras ciudades de partes del mundo similares a la nuestra. Completando lo dicho por Mauro, la realidad es que a pesar de todo lo que falta y de lo complejo del tema, Argentina ocupa un lugar destacado en la estadística regional y la de la ciudad de Buenos Aires, mejor aún, como mostramos hace unos meses. Veamos las estadísticas oficiales con las cuales se miden los niveles delictivos de cada país. Tasa de homicidios. Ranking por países en América. La tasa de homicidios mide la cantidad promedio de asesinatos cada 100.000 habitantes durante el lapso de un año y determina una proporción por país. La epidémica situación de países sudamericanos como Venezuela, Colombia o Brasil, y en contraste, la situación bastante normalizada de países como Argentina, Uruguay, Chile y Cuba, que ostentan cifras similares a países desarrollados de primer mundo como Estados Unidos. A ver, Venezuela tiene 49 asesinatos por cada 100.000 habitantes por año, Colombia 35, Brasil 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes por año, en Ecuador 18, México 18, Paraguay 12, Perú 10, Uruguay 5,8, Argentina 5,8, Estados Unidos 5. Sobre el tema, el ministro de Seguridad Provincial Granados hace unos días y hoy el gobernador Scioli, con el apoyo de los premios Nobel Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, anunciaron medidas. Tener el orgullo que hoy aquí en Mar del Plata, 2 premios Nobel de la Paz, como Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, estén presidiendo este foro, realmente es algo histórico, extraordinario. Rigoberta ha fijado una posición muy clara en contra de las guerras, llamando a la reflexión y fundamentalmente a que donde hay armas no hay paz, donde hay armas hay muerte, el arma a la contracara de la vida, y esto es lo que también tenemos que promover, el desarme, en todos los niveles, en todos los niveles. La inseguridad no tiene ni bandería política, ni color, ni clase social. Cámaras hay que tener muchísimas, cámaras hay que tener miles y miles de cámaras, pero hay que tener más patrulleros y más hombres, porque las cámaras sirven para la identificación, un poco para la persuasión, pero a mí no me gusta que las cámaras relaten algo sucedido, yo prefiero que no suceda, y para que no suceda tiene que pasar el patrullero por la puerta, debe pasar permanentemente el móvil por la puerta de la casa, el móvil por la esquina. Eso es lo que sirve para que el vecino se sienta seguro y el que está al margen de la ley se sienta bien inseguro. Sobre el tema de la edad de imputabilidad, que generó disenso en el oficialismo, fue muy interesante lo dicho hoy por Víctor Hugo. Lo que sostengo que el Estado debe hacerse cargo de los menores. Ha fallado el Estado en la minoridad en la Argentina. Hay una
un régimen penal juvenil que en la Argentina todavía no existe, que debemos darnos ese debate. ¿A partir de cuántos años? 16, de los 14. 14 años en la cárcel, en un calabozo. No, pero nadie está diciendo es? en la cárcel, Mirta. Lo que estamos diciendo es que no tienen que estar en la calle. Ah, bueno, eso es evidente. El chico, bueno, pero están. Pero sí delinque, el que un menor de 14 delinque o años. comete un homicidio, digo, la desprotección que tenemos en la víctima y en cada uno, en estos menores. Digo, el Estado en eso falló. Quedan en la calle, queda desprotegido tanto el ciudadano como también ese menor. Existe que hay mecanismos para que nosotros nos demos ese debate y los jóvenes no tengan el mismo tratamiento que un adulto, por supuesto, pero hay que reinsertarlos en la sociedad. Yo tengo una posición al respecto muy clara, no votaría una cosa de esas, de bajar la imputabilidad. Ahora, discutir un régimen penal juvenil, sí, claro, me parece que es estupendo. Que requiere analizarse un régimen penal juvenil para analizar con criterio, eso sí, desde los 14, no desde los 16, como está en la actualidad. Nosotros, el Frente para la Victoria, no está discutiendo la baja de imputabilidad, lo que está discutiendo es lo que es un régimen penal juvenil. Este tema tiene que ser debatido y discutido, porque la verdad es que los jóvenes que tienen conflicto con las leyes hoy sí están en el peor de los mundos, están siendo juzgados o tratados, digamos, como adultos cuando no lo son, y además porque tenemos una obligación como Estado. Una cosa es bajar la edad de imputabilidad y otra cosa es crear un sistema penal para menores. Es muy diferente decir esto que decir hay que bajar la edad de imputabilidad, como si los menores fueran tratados como adultos, porque según como te lo plantean es una medida regresiva, facha, y según cómo se lo plantee y cuál sea el proyecto, es una medida progresista. Es una diferencia enorme. Quien hoy tiene 16 años nació en 1997. Los que tienen 17 nacieron en el 96. Nacieron en la época de la salvajada neoliberal. Son los hijos de los padres que se quedaron sin trabajo. Los quieren, además, estudiosos, preparados. ¿Cómo podemos pensar que va a ser así una juventud que nace en ese caldo de cultivo? El mismo que, por ejemplo, ahora tiene España, que ya está preparando anticipadamente los números de lo que será la creciente delincuencia de dentro de 5, 6, 7 y 10 años, esos años 97, esos años en los que nacían jóvenes a los que hoy día se les quiere imputar absolutamente todo, como si fueran ellos los criminales y no los que generaron, los que aportaron a una generación que por suerte no está perdida justamente por la contención de estos años. Veamos cómo se refirieron Perfil y Castro a la existencia de matices dentro del oficialismo. Perfil.com. El Frente para la Victoria no logra simular las internas por la baja en la edad de imputabilidad. Lo que está pasando al interior del kirchnerismo, porque con este tema de la inseguridad comienza a producirse un fenómeno que va a ser como una implosión del kirchnerismo. De escuchar tal vez pueden aprender y puedan darse cuenta que el proyecto político de un país se construye a través del pensamiento abierto y del respeto al pensamiento de todos, del de uno y del otro y del debate. Con este tema de la inseguridad comienza a producirse un fenómeno que va a ser como una implosión del kirchnerismo. Buah, ¿en qué quedamos, che? Se viven quejando de un supuesto verticalismo e inexistencia de disenso y ante el más mínimo matiz ponen el grito en el cielo. Como contracara, en los medios opositores todos opinan exactamente lo mismo. Mientras que, por ejemplo, en la revista 23 del kirchnerista Spolsky, escribe todas las semanas el clarinista y también amigo nuestro, Ernesto Tenenbaum. Muy bien, bueno, Esteban, ¿qué andás pensando sobre toda esta cuestión que apareció ahora? Temas que vos ya has investigado. Sí, ¿por dónde empezar, no? Porque la seguridad es como un gran embutido donde vale todo, entran todos los temas y se puede decir cualquier cosa también, ¿no? También el otro día acá, no sé quién decía, la incidencia de delitos de chicos en toda la bola de inseguridad es del 4%. ¿Eso sí, por lo menos son las estadísticas que mandó, que está por el 4,3, las estadísticas de la Procuración, de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires que no es Santa Cruz, ¿no? Digo, que estamos hablando donde hay un conglomerado urbano
importante. Pero en realidad lo primero que uno tendría que decir es un problema, digamos, que la seguridad aparezca asociado a los jóvenes, ¿no? A los niños y adolescentes. Entonces ahí ya tenemos un primer problema que me parece que en realidad es fruto también, digo, me parece que si hoy en día cuando hablamos de seguridad, estamos pensando en los jóvenes, en realidad eso nos está dando cuenta del olfato social que se ha ido cultivando durante tanto tiempo, digamos, en Argentina, ¿no? Porque, digo, los jóvenes son el gran chivo expiatorio. Cuando una sociedad no quiere mirarse, ¿no?, con los problemas de frente, carga, digamos, las tintas sobre los sectores más vulnerables, y uno de ellos son los niños y niñas, ¿no? Es decir, claro, el problema, no solamente el problema del delito, sino también el problema de la droga, el alcohol, la máxima velocidad, la bulimia, la anorexia, el consumismo, todo se presentan como flagelos juveniles. Entonces me parece que ya uno se siente incómodo de comenzar a pensar, empezar a hablar de este tema, porque, digamos, ya de alguna manera el marco ya está sugiriendo también una respuesta que desarmar esa respuesta, digamos, ya nos lleva también más tiempo. Claro. Digo, a mí me parece que en realidad yo no hablaría tanto de delitos, sino de conflictividades sociales, porque cuando uno aborda esos hechos a través de la noción de delito, ya se aventura, ya está haciendo un juicio negativo sobre esas conductas también, ¿no? Por eso nosotros hablamos generalmente de conflictividades sociales que involucran a la juventud, y me parece que estas conflictividades que involucran a la juventud hay que debatirlas, pero desde otro lugar, ¿no? Y convengamos que muchas veces, las coyunturas electorales, que están llenas de especulaciones políticas y de demagogias, no suele ser el mejor momento para ponerse a hablar de un tema tan delicado, cuando los jóvenes además necesitan una mayor atención y una sobreprotección, ¿no? Claro. Pero me parece que habría que abordarlo, yo no les quiero escapar al bulto y decir, bueno, esto no es un tema de seguridad. Me parece que es un tema de seguridad, pero me parece que la seguridad no siempre es la misma seguridad, porque uno de los problemas que tenemos en Argentina es que hay una mirada policialista de la seguridad, ¿no? Esa seguridad es igual a policía. Y entonces, esto de acá significa un problema, ¿no? Porque me parece que tenemos un problema cuando decimos que, si vos hay una persona que está borracha en la puerta de tu casa, no llamás a la ambulancia, llamás al 911, sí, ¿no? Es decir, también hay una cuestión de la demanda, porque, digamos, Granados, lo que decía ahí, hablaba directamente a la demanda. O sea, la gente quiere patrullero, quiere ver pasar al patrullero, quiere que el policía esté en la esquina. Sí, sí. Y más allá de que eso sea o no la solución, es como que, bueno, hay una demanda y vamos a responder a esa demanda. Exactamente. Además, es una demanda y es un problema. Mirá, mi abuelo siempre me decía que cuando la única herramienta que sabe usar es el martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. Es decir, si vos en tu cajón de herramientas lo único que tenés es un martillo, entonces vas a tener un tornillo y le vas a dar a los mazazos. Querés cortar una madera y le vas a dar a los mazazos, porque, la única herramienta que tenés es justamente un martillo. Pero si vos abrís el cajón de herramientas y además del martillo tenés un destornillador, tenés un serrucho, tenés un alicate, es decir, tenés más herramientas para intervenir en una realidad compleja donde las causas de las conflictividades sociales son cada vez más complejas. Por eso me parece que en realidad este debate hay que abordarlo desde una perspectiva, a mi modo de ver, multiagencial, es decir, con un abordaje multiagencial. Es decir, el problema de las conflictividades sociales asociadas a determinados colectivos juveniles no se va a resolver con más policía, bajando la edad de punibilidad, es decir, con más cárceles, sino se va a resolver con inclusión social real. Y cuando digo inclusión social real, estoy pensando, el lugar de la inclusión es la escuela y también el trabajo. Y acá me parece que, otra de las materias pendientes, para la próxima década que uno tiene que ganar, es justamente comenzar a pensar una relación de continuidad entre la escuela y el trabajo. Es decir, no hay que dejar ahí ningún bache, ninguna laguna entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo, porque tampoco uno no puede perder de vista, que es cierto que se han producido reformas muy importantes, ha bajado la desocupación, la marginación, pero sin embargo, la desocupación sigue impactando todavía centralmente en los sectores juveniles, y ese es un dato que tampoco hay que perderlo de vista, y que me parece que muchas de las respuestas que el Estado ha ensayado, el gobierno ha ensayado en la última década, son respuestas, que ya demostraron su
digamos, demostraron su limitación. Me parece que no son respuestas que no tienen que venir por el lado del Ministerio de Desarrollo. Me parece que no se va a traccionar a los nini, digamos, no se los va a sacar, digamos, de las economías ilegales, de las vinculaciones con economías ilegales, del delito predatorio con un cupo en una cooperativa, lo que no significa que eso no tenga que existir, pero me parece que la respuesta tiene que ser superadora, la respuesta tiene que venir con un trabajo digno, un trabajo en el mercado formal. Eso Ahora, es como una respuesta. A la cuestión puntual de lo que plantea Aníbal Fernández, un régimen penal juvenil, ¿vos qué dirías? ¿Que es necesario? ¿Que no? ¿Que Yo creo que eso es una discusión pendiente. Efectivamente, el régimen penal del juvenil, el régimen que está vigente es el régimen de la dictadura, ¿no? Que establece que los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años son, digamos, se le puede aplicar la misma pena que para los adultos. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho a la Argentina, señores, tienen que reformar esto, tienen que sentarse a discutir y pensar otro régimen penal. Pero me parece que estas no son las mejores condiciones para afrontar y dar ese debate. Me parece que tiene que ser, como te decía recién, hay que abordarlo no solamente de una perspectiva multiagencial, sino también pluriactoral. ¿Qué quiero decir con esto? Es un debate que hay que, digamos, donde tenemos que escuchar sobre todo a las organizaciones que vienen trabajando este tema hace bastante tiempo. Cuando decís multiagencial, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Multiagencial, me refiero, por ejemplo, que justamente el gobierno tiene que procurar que se ensayen distintas alianzas estratégicas entre las mismas agencias, entre las distintas agencias que tiene el Estado. Es decir, lo que te decía hoy, el martillo no puede ser tu única herramienta. Es decir, tenemos que saber, digamos, que está la escuela, que está el trabajo. Es decir, que hay otras herramientas con las cuales uno tiene que interpelarlas y hacerlas trabajar. Es decirle al Ministerio de Seguridad que le tiene que decir a Educación, mira, el problema es también tu problema, sobre todo es tu problema. Sobre todo este problema, es decir, el Ministerio de Trabajo también es tu problema. Claro. Entonces, en ese sentido es que dice multiagencial. Y pluriactoral porque tiene que involucrar no solamente a los actores que vienen trabajando este tema de hace bastante tiempo, me interesaría, digamos, que el interlocutor, digamos, para debatir este tema no sea Granados, ¿no? Sino que sea, por ejemplo, Julián Axat, por ejemplo, ¿no? Que me parece uno de los referentes más importantes en la Argentina hoy en día para hablar sobre estos temas. Pero también, me parece que es importante escuchar la voz de los jóvenes. Las convenciones de los derechos del niño, las niñas y adolescentes vienen hablando de la importancia de darle la palabra a los jóvenes. Y me parece que sobre estos temas, hay que comenzar a escuchar, digamos, a los jóvenes cómo están viviendo, qué está pasando con estas conflictividades que protagonizan o, si no protagonizan, se los asocia muy rápidamente también a ellos. Porque ahí nos vamos a llevar muchas sorpresas, me parece también, ¿no? Me gustaría escuchar a los jóvenes que digan, bueno, mirá, tenemos problemas, digamos, para conseguir trabajo. Yo cuando voy a buscar un trabajo tengo que dar la dirección, digamos, de otro lugar, porque si se enteran de que vivo en una villa o en este monobloc o en este asentamiento, no consigo más trabajo. Me gustaría, digamos, porque, por ejemplo, fíjate vos que se habla de jóvenes en conflicto con la ley. Y esto es un problema, porque en realidad la ley para los jóvenes se ha desdibujado hace bastante tiempo. Es decir, cuando nosotros escuchamos a los jóvenes en conflicto con la ley, lo que uno encuentra es que le cuentan justamente de que las instituciones que nosotros creamos para proteger la ley son las instituciones encargadas, digamos, de todo el tiempo de violar esa ley. Es decir, estoy hablando concretamente de las policías en la Argentina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso uno ve con mucha preocupación, digamos, cuando se movilizan en coyunturas electorales, cuando se aparecen las movilizaciones de distintas fuerzas de seguridad, porque me parece que se está mirando los problemas por el ojo de una cerradura. Y además esto puede incrementar salidas punitivistas, puede alentar salidas también, soluciones antidemocráticas, no de salida antidemocrática, pero sí soluciones antidemocráticas, y uno las ve como problema, digamos, que sobre estos temas se hable muy rápidamente, se utilicen clichés, que son los de todos los días, si vos querés, pero me parece que justamente como se trata de un tema tan delicado y justamente estamos hablando de los jóvenes, de niños, niñas y adolescentes que merecen justamente la mayor protección, que estos problemas aparezcan asociados o se metan en la discusión pública a través de la agenda de seguridad, bueno, tenemos un problema. Sí. ¿Dante? Sí, yo pensaba para agregar al debate, seguramente con otro nivel de abstracción, pero porque lo que está en el fondo, me parece, donde falla la lógica, la mano dura, es en la cuestión acerca de cuáles son las razones para obedecer al derecho. Y finalmente, cómo funciona la lógica de alguien que va a cometer un delito. Lo digo de otra manera. Por ejemplo, se supone que alguien vaya a robar un supermercado
Y entonces se entera que por robar a un supermercado ahora tiene una pena de 50 años. Y entonces dice, ante la posibilidad de que me toque esto, ante el miedo que me da ir a la cárcel por esto, entonces yo me niego a actuar. Y esa no es la única razón por la cual uno obedece al derecho. Uno no obedece al derecho por miedo nada más. Muchas veces todos nosotros decimos, nos gustaría hacer esta cosa, pero la verdad que ante la posibilidad de una pena no lo hago. Pero después hay otras razones. Puede tener que ver razones con que considero que algo es deseable para la sociedad o considero que es un principio moral y por lo tanto tengo que obedecer. Pero entonces me parece que hay una falla profunda ahí y la suposición a su vez de una racionalidad del delincuente, que es esta de la racionalidad del cálculo, como si el tipo antes de afanar fuese con el derecho penal bajo el brazo y si uno, ahora que me toca 15 años, ahora no lo voy a hacer, ¿no? Así que me parece que eso sería algo para incluir en el debate. Sí, yo te preguntaría, si querés, me parece que es una pregunta pertinente, que en el informe aparecieron estadísticas donde la Argentina o la ciudad de Buenos Aires, junto con Chile, con Uruguay, son países de relativa inseguridad y al contrario, son comparables a las de Estados Unidos, que consideran y no a otros países de alta delincuencia. Entonces, la pregunta es, ¿vos crees que esas estadísticas son válidas? Y si son válidas, ¿por qué la sociedad no las cree válidas? Vos me estás preguntando por la comparación. Mirá, yo lo que pienso con respecto a este tema es que hay algo que es real, que es que en las últimas 2 décadas en Argentina el delito se ha aumentado considerablemente, ¿no? Por supuesto más en la década del 90 que en esta última década, con algunos picos importantes en el 2001, después de la crisis, y después en el 2008 también ha habido un aumento. Es decir, ha aumentado un 250% y la victimización en la Argentina hoy en día sigue siendo el 35%. Digo. En realidad yo no soy partidario de hacer estas comparaciones porque en última instancia vivimos en Argentina y uno quiere estar seguro en la Argentina, digamos, y en todo caso viajo a Uruguay, bueno, veré cuáles son las estadísticas también. Uno tiene que estar, no se van a ganar las elecciones haciendo estas comparaciones. Me parece que uno tiene que pensar, la Argentina con la que se mide todos los días, ¿no? Cuando sube un taxi, cuando viaja en colectivo o en tren, eso me parece lo que hay que pensar. Y ahí me parece que efectivamente uno puede encontrar que en la década del 90, a las interpretaciones economicistas que cargaban toda la cuenta de la pobreza, ¿no? Nos dejaban bien, es decir, nos sentíamos contenidos por los cientistas sociales, ¿no? Es decir, porque uno veía que estaba aumentando la desocupación, aumentaba la marginalidad, ¿no? La sociedad se polarizaba, aumentaba también el delito y también aumentaba la tasa de encarcelamiento. Era un argumento que la justificaba, si exactamente, entonces uno estaba cómodo, se sentía cómodo hablando de estos temas, digamos, cuando decía, bueno, efectivamente, todo esto pasa porque el neoliberalismo, ¿no? La reforma del Estado que ya es descomprometido, etcétera, etcétera. Ahora, lo que uno encuentra en los últimos años, cuando se han producido, digamos, tenemos un Estado que vuelve a comprometerse, que empieza a decir, estos temas me involucran, los quiero tomar, me vuelvo a comprometer, lo que uno encuentra, con todas estas reformas económicas progresistas que se han realizado, y bienvenido sea, es que efectivamente ha bajado la desocupación y la marginación, el delito más o menos se mantiene y la tasa de encarcelamiento continúa aumentando. Es decir, el desacople de estas 3 variables es el gran desafío, no solamente para los cientistas, sino también, para los funcionarios, de cara, a esta nueva década, que tenemos que ganar, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, me parece que este desacople de las 3 variables nos está hablando, de un techo que hemos encontrado con determinadas reformas que se han ensayado, nos está diciendo, de que no es tengo hambre, luego robo, es decir, el robo no es la respuesta a una necesidad insatisfecha, no es un reflejo fisiológico, sino que suceden otras cosas. Es decir, ¿por qué en la última década en la Argentina han aumentado determinadas conflictividades sociales? Bueno, han aumentado porque hay más consumo también, ¿no? Hay más consumo porque ha aumentado también porque se han expandido y desarrollado determinadas economías ilegales. Por eso bienvenido sea el último plan, del Ministerio de Seguridad, de empezar a meter en el mismo plato a todos los ministerios de seguridad de la provincia,
digo, para pensar el crimen complejo, porque está claro que no está pensando el delito predatorio, porque ese delito no se va, no es que yo voy a robar una zapatilla, me voy a ir a Salta a robarla, digo, es el delito complejo el que requiere la articulación de las agendas y entre los distintos gobiernos, ¿no? Ahora, ha aumentado también porque hay determinadas rutinas institucionales violentas que siguen recayendo sobre los mismos actores. Son los jóvenes morochos, pobres o que viven en barrios pobres, digo, que continúan vulnerabilizando sistemáticamente, digamos, que los continúan vulnerabilizando sistemáticamente. Es decir, hay más delito porque hay más policía buscando a estos pibes, es decir, hay más policías vulnerabilizando a estos pibes. Es decir, y digo lo siguiente además. Nosotros siempre decimos, yo estoy en una organización de derechos humanos que se llama Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, que dice, no hay olfato policial sino olfato social, ¿no? Es decir, no hay detenciones por averiguación de identidad, no hay detenciones sistemáticas por averiguación de identidad, digamos, sin 911. Es decir, no hay prácticas institucionales violentas, porque en realidad la detención es la puerta que habilita las otras prácticas. No hay detenciones sin esos procesos de estigmatización, es decir, sin ese imaginario social, digamos, que asocia determinados delitos, que asocia el delito al delito predatorio o al delito callejero, y el delito callejero a estos jóvenes. Digo, ese olfato social, por eso me parece que las tareas para el Ministerio de Seguridad hoy en día, para cualquiera que trabajemos en el marco de la Agenda de Seguridad Democrática, se duplican, porque poner en crisis esas rutinas institucionales violentas supone al mismo tiempo poner en crisis y desandar ese imaginario social que crea condiciones de posibilidad para que, digo, la policía patee el barrio, esté presente en la ciudad de esa manera y no de otra. Qué difícil. ¿Moca? Sí, a mí me parece que así como es un problema y es desdichado que se le entre al tema de la seguridad por el lado de la niñez, ocurre que también entrarle al problema de la niñez por el lado de la seguridad es otra cosa desaforada, digamos. Acá tenemos un problema viejo del Estado argentino en relación a la niñez, a la incorporación a la ciudadanía, digamos. Este fue un país que tuvo durante muchas décadas pleno empleo, plena incorporación a la escuela, analfabetismo ejemplar comparativamente hablando con los demás países de América Latina, y todo eso se perdió, y eso es sin contar con el desmantelamiento del aparato industrial que se produjo entre el 76 y el 83 y se agravó en los 90. A mí me ha tocado como la mejor experiencia que pude hacer alrededor de esto, colaborar con el ex ministro Arlanián en algunas iniciativas que tenían que ver con esta idea multiagencial que se decía acá. Y no quiero entrar a explicar de qué se trataba, pero es obvio que si los pibes, la única presencia del Estado que ven es la de un policía que tiene más tendencia a pegar que a escuchar, ese por ahí no es el camino. Entonces, lo que a mí me parece que me enseña la experiencia, que es una experiencia trunca, y no casualmente trunca la del ex ministro Arlanián en la provincia de Buenos Aires. Hubo muchos intereses, especialmente de ciertas corporaciones, ciertos sectores de la corporación policial, que vieron restringidos su propio poder, porque la esencia de la doctrina Arlanián es sacarle a la policía el control de la policía, ponerlo en manos de las instituciones democráticas, en este caso del gobierno de la provincia y sus ministerios. La idea que surge de esta experiencia es una idea de concertación. Yo pienso que así como el enfrentamiento a la crisis internacional y las políticas económicas hoy están siendo objeto de una mirada concertada, digamos, con empresarios, sindicalistas, con banqueros y demás, la política de seguridad no puede ser un patrimonio exclusivo de un ministerio, tiene que involucrar no solo actores estatales diversos, sino también actores sociales, ¿no? Por ejemplo, la iglesia, la escuela, la estructura de un barrio cualquiera tiene que estar comprometida en una política que no es una política de seguridad, es una política de inclusión, que justamente incluye la cuestión de que todos vivamos más seguros porque todos vivimos mejor. No hay ninguna manera de resolver este problema por otro lado, según mi opinión. Sí, decir algo, esto que señalaba Arce Edgardo me parece que es fundamental también, ¿no? Involucrar a la sociedad civil organizada en la discusión
sobre la seguridad. Si la seguridad tradicionalmente ha sido un tema de la derecha y me parece que los sectores progresistas tienen que disputarle la seguridad como le ha disputado en otros momentos, otras categorías, otros problemas, como por ejemplo la nación. Y ya que mencionaste a Arlanian, yo recuerdo que una de las reformas muy interesantes que ensayó Arlanian y que después retomó Nilda Garré fue la de crear los foros de seguridad, ¿no? Es decir, los foros, por primera vez aparecía un Ministerio de Seguridad diciendo la seguridad no es un problema mío. O sea, yo soy el principal responsable, pero digo, también es un tema que te involucra a vos y hay que generar marcos, espacios, y participar a la sociedad civil organizada, digamos, a disputar, digamos, sobre, bueno, ¿qué entendemos por seguridad? Ahora, problema. Si las organizaciones de izquierda, si las organizaciones progresistas, si los movimientos sociales, si los sindicatos que tienen recursos humanos, una estructura, digamos, no agendan este tema como un ítem central, le están dejando justamente esos espacios, digamos, a la derecha. Perón decía, la política aborrece el vacío, es decir, los espacios que no se ocupan, digamos, después a llorar a la iglesia porque los ocupará el enemigo. Es decir, a esos foros de seguridad, si las organizaciones sociales, los movimientos, los sindicatos no van, bueno, ¿quién va a ir? Bueno, van a ir el referente de una cooperadora, el referente del colegio farmacéutico, para poner un ejemplo, perdón, de los farmacéuticos, donde a decirle al comisario lo que quiere escuchar, que los pibes, que esos pibes se apuntan a partir de las 7 de la tarde y no quieren ir, que queremos más policías, que queremos más armas. Es decir, ahí hay un problema. Por eso me parece que después, cuando Nilda Garré retoma esta reforma y crea las mesas barriales en el sur de la provincia, en el sur de la ciudad, acá en Buenos Aires, fue una medida muy interesante porque justamente vos estabas bajando la gendarmería con el Cinturón Sur, pero al mismo tiempo generabas marcos de discusión para que justamente, bueno, los vecinos organizados sean los que vayan a decir, bueno, a controlar y a decir, bueno, este es el problema, este es el problema. El problema es que en la provincia de Buenos Aires, cuando se ha bajado la gendarmería, el mismo gobierno nacional no está creando estos espacios y por eso, llegan denuncias de maltrato, de destrato por parte, digamos, de la gendarmería, y esto es un problema, porque además se baja generalmente las gendarmerías y la prefectura a los barrios más humildes, los barrios más pobres, con lo cual se estigmatizan a esos barrios, se los sobreestigmatiza, claro. Y es gente que ya no merece más maltrato. Entonces hay que cuidarlos, no hay que hacer prensa, conferencia, show con la seguridad. ¿Cintia? Sí, yo antes que nada celebro que Esteban esté aquí hablando sobre el tema de seguridad porque me parece que hace a un proyecto que tiene que ver con lo que dijo Moca, ¿no? Hace unos años se creó el Acuerdo por una Seguridad Democrática, que fue un acuerdo y también impulsado, entre otros actores, por el CELS, de distintas fuerzas sociales, de distintos partidos políticos, que justamente hablaron de todas estas temáticas que estamos hablando, que tiene que ver con recoger esa demanda de seguridad de la que hablabas, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Voy a tratar de ilustrar solo con un ejemplo. Hoy hablaba con Paula Lichvarsky, que justamente maneja el área de justicia y seguridad del CELS, y el CELS está viendo con preocupación una situación. Un peticero, un cuidador de caballos de 29 años, es detenido en la zona de Pilar por una patrulla policial de la Policía Municipal de Pilar con 75, 78 gramos de marihuana. Estamos hablando de tenencia para consumo, menos de 100 gramos. Lo llevan a la comisaría. Cuando la familia lo va a buscar al otro día, estaba muerto este hombre, ¿sí? Fue aparentemente la típica situación de suicidio en la comisaría, imposible. ¿Qué sucede acá? Esto también es una cuestión de demanda de seguridad. Sin embargo, no es percibido en el conflicto por la seguridad y en el discurso de la seguridad, no está planteado como el problema de la seguridad. Y toca un tema troncal. Primero, que es la cuestión de la ley de estupefacientes. ¿A quién estamos criminalizando? ¿A los tenedores para consumo que después mueren en las comisarías? Este hombre murió dentro de una comisaría, al resguardo de la agencia de seguridad. Esto que parece ser un ejemplo aislado, créanme que no lo es, ¿no? Justamente es el planteo y por eso el CELS lo está siguiendo. Entonces, ¿habla de qué? De un tema muy complejo. El delito crece, tiene distintas variantes, no es lo mismo el robo a la propiedad privada que el homicidio en cualquier circunstancia dolosa, y hay que diferenciar de dónde viene la demanda y cómo actúa el Estado frente a esa demanda. Y frente a esa situación, se ve con preocupación que la respuesta sea más policías. Si la respuesta a la demanda de seguridad es mayor cantidad de policías sin control civil, sucede esto, que es una demanda efectista que
tiende hacia el discurso de lo que se llama demagogia punitiva o los discursos de mano dura con respecto a la seguridad. Esto por el planteo general, ni hablar de lo que estamos hablando, que lo venimos discutiendo durante toda la semana, el tema de incluir a los niños, niñas y adolescentes en el tema de la seguridad. Saquemos la palabra menores, porque cuando nosotros decimos chicos, pensamos en los chicos de nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros sobrinos de la clase media. Cuando decimos menores, estamos hablando de la criminalización de esos chicos. Además, hay que decir que la baja de imputabilidad ya existe de hecho. En la provincia de Buenos Aires hay institutos de menores que funcionan como lugares de encierro, que donde chicos que están en conflictividad social, que ni siquiera cometieron delitos, conviven con aquellos que tal vez sí lo cometieron, pero no sabemos porque la falta de un régimen penal juvenil los desampara con el pretexto de cuidarlos. Y esto ha sido avalado hasta por la Corte Suprema de Justicia. Lo que quiero decir, el tema es mucho más complejo que lo que el marco de este programa, claramente, pero me parece que hay que establecer algunos parámetros. Los chicos no son per se criminales, la cantidad de policía no va a darle seguridad ni va a solucionar los problemas de seguridad, y lo que se necesita es volver a ese acuerdo por la seguridad democrática de todas las fuerzas sociales para pensar justamente en cómo ejercer y responder a esa demanda. Sí, esto que acabas de decir me parece fundamental. Me parece que no podemos rifar la agenda de seguridad democrática. Me parece que no hay que entregarla. No hay que entregarla. A mí me parece que la decisión de nombrar a Granados de vuelta como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires me parece una provocación, no solamente una irresponsabilidad política, sino, porque además, si todos estos temas lo vamos a poner teniendo como telón de fondo a este señor que se vanagloria de tener una 38 y que lástima que no tengo buena puntería, si esta es tu carta de presentación para discutir todos estos temas, estamos en un problema, porque estamos hablando de un ministro de Seguridad, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que tiene un conglomerado urbano muy importante. Entonces hay un problema ahí. Ahora, perdón, esto que vos decís, ¿puedo hablar? Chiquito, sí. Sí, pequeño, no, simplemente que esta idea de la mano dura es la que se privilegia por sobre cualquier otra situación. Yo hablo como actor social, como lo soy, no conozco nada de seguridad ni de inseguridad, conozco de sensaciones personales o de miedos o de corajes personales. Pero lo cierto es que desde hace mucho la idea de la mano dura, de la reacción, a la sociedad le parece más perdonable un inocente encarcelado que un presunto culpable libre. Las sociedades somos muy egoístas y muy conservadoras en eso. Tenemos la idea de la propiedad privada, la policía la tienen los estados. Por eso mismo, obviamente cuando vos hablás, a mí lo que me llama la atención, y esto lo tiro pensando que acá hay intelectuales para dirimir esto, ¿por qué se cree y siempre se plantea, hay como un lugar común, no es despectivo lo que voy a decir, un lugar común lógico, de que es un tema complejo que requiere de la interacción de varios elementos, disciplinas, etcétera? ¿Te parece que es más complicada la seguridad que la economía? No, para nada, pero justamente... ¿Y por qué hay que tomar a la seguridad como un enigma que solo lo va a descubrir 100.000 técnicos, jueces? No entiendo eso, la verdad es que no lo entiendo. Me parece que ahí hay un abuso metafórico. Sí, los que no lo entienden son a veces nuestros propios funcionarios, nuestros propios candidatos que frente a estos temas salen con los clichés y pierden de vista la responsabilidad que ellos tienen. Por eso yo decía, nuestros representantes, estos funcionarios que tienen que medirse con esas conflictividades todos los días, no pueden, porque le pusieron un micrófono, salir a decir cualquier batata. Porque, y además por eso que decía hoy, porque vos decís el martillo, acá tenés el martillo. Es una buena metáfora. Hay que enseñarle a la gente diciéndole también, mirá, el martillo acá está, ¿sabes qué? Pero está bien agarradito y guardado, pero tengo montones de otras herramientas que son las que tengo que utilizar. Porque si a la gente vos le decís, el único herramienta que tengo es el martillo, claro que todos los problemas se parecen a un clavo. Claro que cuando la gente dice seguridad, la gente lo que está diciendo es policía. Pero si vos le decís, mirá, seguridad es educación, trabajo, etcétera, la gente cuando dice seguridad legítimamente reclama por la inseguridad y va a decir más cosas. Pero si vos le decís en una coyuntura electoral donde la agenda, donde el tema de la inseguridad se ha ganado de vuelta un tema central, salís con baja la edad de punibilidad, moviendo los gendarmes para todos lados, bueno, ¿vos qué le estás enseñando, digamos, a la sociedad?
Vamos a seguir discutiendo esto, espero que sí, durante mucho tiempo. Bueno, todo lo que haga falta y espero que en algún momento le encontremos una solución. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a la última pericia sobre la tragedia de Castelar. Lo vemos. Trenes, el Mitre y el Sarmiento estatizados. Tragedia de Castelar. Pericia desmorona mentiras. Comencemos por la muy buena noticia que se anunció hoy. Decisión en las últimas horas del Gobierno Nacional, fueron reestatizadas 2 líneas de trenes muy importantes, el Mitre y el Sarmiento. De esta manera se completa la reestatización de los trenes en el área metropolitana. Ministro, leíamos esta mañana tempranito que el gobierno decidió estatizar las líneas de Mitre y Sarmiento. Explíquele a la gente qué significa esto. Sí, a ver, los trenes son del Estado. Estamos regularizando la situación y estamos convencidos que el Estado debe asumir la responsabilidad para que el sistema ferroviario se recupere en Argentina. Esto es sumamente importante, de hecho lo estamos haciendo. Llevamos un año en la gestión y yo te aseguro que muchas cosas empiezan a notarse y a verse, y bueno, y nosotros somos conscientes del Gobierno Nacional que esto es una deuda pendiente de este gobierno, que tenemos que reparar, y hay una decisión política de Cristina de acompañarnos, de darnos todos los recursos necesarios para que este cambio se dé. Y se está llevando adelante, negro, esto es lo importante. Está muy bien. Se acabaron los concesionarios, no hay más concesionarios. Exactamente. Infobae. Los familiares de las víctimas de Once apoyaron la estatización de los trenes, pero exigieron cambios. Yendo a las mentiras desmontadas por la pericia, el abogado especializado Gregorio Dalbón, que no se caracteriza por ser kirchnerista precisamente, fue contundente. Y el tema tiene que ver con la formación Chapa 1, el tren que se accidentó en Castelar contra la formación 19. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos y el Motorman atravesó 2 señales consecutivas en condición de peligro con aumento de velocidad. Recordemos que en las últimas horas había un tuit muy significativo del abogado Gregorio Dalbón. Recordemos que Dalbón es abogado de la querella, que decía: Tweets del abogado Gregorio Dalbón. En Once y en Castelar, los Motorman llevaron el tren a la tragedia. Todo va saliendo a la luz. Veremos si por imprudencia o sabotaje. Ojo ahí. Castelar, el Motorman nunca frenó. Está probado que los frenos funcionaban. La teoría del sabotaje debe ser investigada. Y la tragedia de Once se encamina hacia el juicio oral. Los peritajes están terminados y, mal que le pese a mucha gente, el tren frenaba. Algo que hay que decirlo porque mucha gente piensa que el tren no frenaba. De hecho, el tren frenó durante todo su trayecto. En Castelar, ayer a la mañana, me mandaron la cédula de lo que fue, porque somos creyentes ahí, representando a la mayoría de las víctimas, diciendo que el tren frenaba en todos en los 3 frenos funcionaban. Me parecería también correcto que los jueces investiguen al sindicato, que de alguna manera u otra siempre están en el lugar del hecho diciendo que el Motorman no tuvo nada que ver antes de las pericias. En todos los accidentes que ha habido en el ferrocarril siempre se le echó la culpa a la falla humana, porque reconocer lo distinto es reconocer el fracaso de una política. El gobierno salió a plantear que el sistema de frenado de ese tren era nuevo y que estaba en óptimas condiciones. Evidentemente el gobierno tiene información que es errónea. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos. Las pericias finales guardan relación con los videos que mostraban a los maquinistas dormidos, tanto que sindicatos opositores se negaron rotundamente a la instalación de estas cámaras. En este video vamos a ver que el Motorman va absolutamente distraído, conversando en la cabina y leyendo, mientras conduce a una muy alta velocidad. Como ustedes ven, el tren va andando. También observamos que en el trayecto de vuelta el Motorman utiliza el celular. Por supuesto que va distraído, en posición incorrecta y sin su mano en el comando del tren. Ustedes ven, la actitud realmente es de alto riesgo y totalmente reprochable. Yo le quería preguntar, con el caso de las cámaras, ¿ustedes se opondrían? El tema de las cámaras es una excusa que está aplicando el gobierno en lineamiento con su razonamiento, que todos los
choques, todos los accidentes y toda la masacre que hay son responsabilidad de los trabajadores. Entonces, con esa lógica te instalan el tema de las cámaras que vos planteado así, vos no lo podés aceptar, porque una cámara no te frena un tren. Ustedes pueden ver el Motorman va totalmente dormido. El horario es un horario similar al de los últimos siniestros o accidentes, ocurrido tanto en Once como en Castelar. Fíjense que va con la mano en el comando se le vence, contesta al hombre vivo. Es interesante ver que contesta al hombre vivo. Si no contestaría al hombre vivo, el tren se pararía. Esto es muy importante. Absolutamente dormido, lo tienen claro. Ahora van a ver, se va a volver a dormir. Es un tren que llevaba aproximadamente 1000 pasajeros. Pasa 15 pasos a nivel sin mirar. Como decíamos, esto sintoniza con los resultados de las pericias y desmonta las conclusiones que los medios opositores sacaban a pocos segundos de ocurrida la tragedia. Hemos votado a funcionarios que se deben hacer cargo ni más ni menos que del trabajo que les corresponde. Lo que pasa es que evidentemente este trabajo le trae ciertos beneficios y al poner en la balanza, bueno, la gente no importa demasiado. Las palabras no matan, o sea que yo escuchar a Randazzo, que ya repetió 3 veces, decir hay que tener cuidado con lo que se dice. Las palabras no matan, lo que mata es no hacer las cosas y la corrupción. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos. Y en materia de infraestructura, estamos en el peor de los mundos, ¿no es cierto? Porque aquí no solamente ha habido evidentemente desmanejos, sino que ha habido corrupción. Inversiones que no se hicieron producto de la corrupción que genera muertos. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos. Una vez más la realidad los desmiente, aunque este tema ocupa un minúsculo lugar en la agenda. Muy bien. Me acordaba que la corrupción mata, fue uno de los lemas más exitosos que llevaban los caceroleros en sus marchas, ¿no? ¿Qué decís, Dante? Sí, que hay que salir de las dicotomías. Pensaba también en el informe anterior, cuando te presentan, realidad versus sensación. Entonces, o existe la inseguridad o es nada más que una sensación. Cuando obviamente no es así, lo que uno generalmente desde este lugar muestra es que no hay una correlación entre la posibilidad objetiva de que suceda un delito y la sensación que uno tiene de que parece que sale a la calle y hay gente esperándolo para matarlo. ¿Sí? Ahora, entonces puede haber objetivamente posibilidad de un delito y también puede haber una sensación desmesurada o desproporcionada con eso. O sea que las dos cosas pueden jugar. Y acá me parece que también. Porque cuando uno dice, finalmente la culpa puede ser del Motorman, dice, pero vos estás defendiendo al Estado. Y no, digamos, y pueden ser ambas cosas. Es decir, en este caso evidentemente parece que no fallaron los frenos. Y por estos videos y por muchas otras cosas, por muchos datos que uno recoge, evidentemente puede haber fallas humanas. Ahora eso no quiere decir que uno no ponga también el acento en decir, ¿qué fue lo que no hizo el Estado, por lo menos hasta hace un año? ¿No? ¿Y cuáles fueron los errores que se cometieron? Entonces, ambas cosas pueden ser complementarias y si estamos hablando de un debate, creo que las dos tendrían que jugar. Esteban, ¿qué te parece? Y yo viajo en tren 3 veces por semana a la Universidad de Quilmes. Ajá. En materia de transporte también se trata de una década con demasiadas preguntas pendientes, ¿no? Me parece que es otra década por la que hay que ganar, me parece también, ¿no? Pero soy consciente cuando digo esto que es cierto que 30 años de neoliberalismo no se van a desandar de un día para el otro, ¿no? Si el Estado durante tanto tiempo apareció diciendo este tema no es mío, esto tampoco, volver a reasumir, esos compromisos no es algo que se va lograr de un día para el otro. Y respecto del tratamiento que están teniendo todos estos temas en los medios, coincido con lo que se señalaba recién, ¿no? A mí me parece que hay un problema en la Argentina para abordar todos estos temas porque tenemos un problema en la Argentina que es la nata, ¿no? Digo la nata como gran metáfora, es el gran artefacto, una gran trituradora de todos los mensajes. Me parece que es el protagonista de la banalización social, que trivializa absolutamente todos los temas, no hay escala, todo tiene que ver con todo, vale todo, se pierde. Y ahí me parece que tenemos un problema, y muchas veces nosotros terminamos
colgándonos en responderle todo el tiempo, cuando en realidad lo que está haciendo es una gran batidora que nos deja sin argumentos, y sobre todo porque estos debates hay que darlos también en la televisión, necesitan tiempo, y desandar esa banalidad, digamos, que también hace abreva en una banalidad social, una trivialización que tampoco es patrimonio, digamos, de la nata, sino también de importantes sectores en la sociedad, cuando se dice son todos chorros, son todos corruptos, ¿no? Digo, porque no se puede empezar, ¿cómo discutir con una persona que dice fuck you? ¿No? Es decir, yo como no, digamos, si yo llego acá a este programa y a vos te hago así, 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 ¿cómo se puede discutir? Una vez hice este ejercicio en la facultad, llegué a la clase y cuando un alumno hacía una pregunta le decía fuck you, y cuando otro alumno me hacía una pregunta le decía fuck you, y claro, era un momento violento. ¿Cómo se puede empezar a debatir, digamos, con esa agresión? Y me parece que este señor lo que hace, digo, no solamente este señor, sino, digamos, montones de periodistas, digamos, para la nata que hay dando vuelta. Recién digo, me parece que lo que hacen, claro, es una gran maquinaria, digamos, de banalización social que trivializa, que nos impide dedicarle tiempo y paciencia para debatir todos estos temas pendientes, para los cuales, digo, tenemos que, digamos, todavía hay que seguir remándola, pero digo, me parece que con este temperamento, con estas categorías, en realidad no se puede discutir nada. Y a mí me parece que la construcción que hacen los medios de comunicación de este y de otros fenómenos es un tema que hemos tratado muchas veces. Yo quería puntualizar otro lado del problema. Nosotros solemos hablar de las corporaciones, incluso le hemos puesto la corpo, ¿no? Hablando de ciertos sectores económicamente poderosos. Argentina tiene una tradición corporativa muy vieja, y la tradición corporativa tiene que ver con las clases dominantes y tiene que ver también con un modo de ser, de funcionamiento de la sociedad. Esto ha sido muy tratado en términos de los golpes de Estado, digamos, ¿no? El golpe de Estado era la solución pretoriana a una situación donde cada sector quería tener su lugar, y sobre todo los sectores dominantes, pero también en el movimiento sindical, y a eso quería ir en cabeza de Sobrero, esta idea que juega con una cosa muy fuerte, porque a mí la verdad que en algún lugar que le pongan una cámara al laburante en el lugar de trabajo me estremece. Me estremece, digo, la primera cosa es, el laburante tiene derecho a trabajar tranquilo, no se lo puede estar asediando. Hay también, si uno quiere mirar ladinamente las cosas, hay una cierta estigmatización en toda esa parafernalia de videos que vimos ahí. Ahora bien, la actitud de Sobrero, ¿cuál es? La actitud de Sobrero es: el laburante tiene razón, porque yo represento al laburante, y el laburante, el principio corporativo, sindical corporativo, es que el laburante tiene razón. No hay forma de demostrar que el laburante no tiene razón. Entonces el laburante, ese mismo tipo que uno puede decir digno de ser defendido, porque de alguna manera se lo estigmatiza, sin embargo no es digno de ser defendido en la medida que su irresponsabilidad causa muertes. Entonces, la idea en el movimiento sindical, en los últimos tiempos, hemos visto también las conductas del grupo que se escindió de la CGT, el Grupo Moyano y demás. ¿Cuál es el razonamiento? El trabajador es de por sí una figura, digamos, que sale de lo social y se convierte en un paradigma de la justicia. Ser justo es que el laburante tenga razón, digamos. Esa correlación argumental, semántica, termina en que después de que se demuestra que los frenos andaban y después de que se demuestra que en el mejor de los casos la tragedia tuvo que ver con la irresponsabilidad, en el mejor de los casos porque podría llegar a tener que ver con otras cosas, todavía seguimos hablando el lenguaje de que al trabajador no se lo puede controlar. Y si el ministro por ahí no usa bien las palabras como sacaron los diarios de hoy y dice los trabajadores son un problema, le caen encima, ves que son antiobreros, antisindicales. No, acá el gremio es un problema, el señor Sobrero es un problema, el señor Sobrero tiene que dar explicaciones públicas de por qué, sin tener ninguna prueba, dijo que el Estado ignoraba la situación cuando dijo que los frenos andaban bien. Bueno, Sobrero tiene la habilidad de ser un tipo de los ferrocarriles, un sindicalista y un tipo que se ha criado ahí, y para explicar un accidente de trenes, en una frase mete 3 veces el gobierno. Sí, por eso. Es un grosso. Vamos a hacer un corte, no se olviden que terminamos este programa con música, con Diego Frenkel. ¿Sabes qué necesitas para consultar tus aportes? Te cuento. Un buen cortado y
Algo dulce. No necesitas más que esto, en serio. Porque ahora tenés Mi ANSES, una nueva sección online dentro de la página de ANSES para que puedas, entre otras cosas, consultar tus aportes de manera simple y gratuita. No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, sin pagar gestores, lo que le da una mayor transparencia. Desde la web o en las oficinas de ANSES estamos para asesorarte. Ingresá en www.anses.gov.ar, hacé clic en Mi ANSES y cuida lo que vos lograste, lo que te pertenece. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.